Tabasco. Gracias a Dios, gracias al Señor, estamos aquí una vez más en su infinita misericordia que nos permite tener vida y salud. Mandamos un saludo al pastor Ramón Alfaro, al pastor Agustín Guerrero, a los trabajadores y a las panaderías Pan de Vida, que son con el pastor Agustín Guerrero nuestros patrocinadores en este canal, para que podamos predicar y transmitir la enseñanza de la palabra de Dios. Así también mando un saludo a todos los pastores que integran la barra de pastores de Pan de Vida. Bendecimos sus vidas, su familia, sus ministerios, todas las áreas de su vida. De igual manera, bendecimos la vida de todas las personas que trabajan en este canal, en la radio, en el 100.9 de FM, por donde también se están transmitiendo este programa. Bendecimos la vida de los dueños de este canal, de la radio, y los ponemos en las manos de nuestro Dios, que Dios les dé vida, les dé gozo, alegría, salud, y que les permita seguir sosteniendo estos canales, esa radio, para que siga existiendo la oportunidad de que a través de estas ondas y de estas estaciones se pueda hablar y predicar la palabra de Dios, para que así podamos cumplir con la gran comisión que nos ha sido encomendada de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y al que creyere, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, continuando, les invito para que también consuman todos y cada uno de los productos de panadería, de pasteles que se expenden en las panaderías Pan de Vida. Por experiencia les digo que son muy ricos, muy sabrosos. También hacen una horchata riquísima y venden una lechita preparada que también está deliciosa. Así que mandamos un saludo hasta los hermanos de la iglesia de Yo Soy el que Soy, del Santuario Jalpa de Méndez, Tabasco, y bendecimos la vida de todos los pastores, de todos los maestros de la palabra, de todos los evangelistas, de todos los profetas, de todos los apóstoles en todo el mundo. Bendecimos la vida de todos los hijos de Dios en todo el mundo. Así que vamos a tener hoy un tema que se llama nuestro testimonio, la importancia de nuestro testimonio como cristianos, como hijo de Dios. Vamos a ver y a entender por qué es tan importante nuestro testimonio como hijos de Dios, que nuestro hablar y nuestro actuar sean en la misma línea, que no haya en ello diferencia, sino que lo que hablamos, de lo que damos testimonio, que de esa manera y en esa línea también estemos actuando, que en nuestra vida no haya contradicción, sino que sea apegado a nuestro caminar a la sagrada y bendita palabra de Dios, teniendo por ejemplo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo pronto antes de comenzar con nuestro tema, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para entrar al estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a tener un tema y vamos a tomar y a leer en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a hablar, a tratar de entender, de discernir, de escudriñar lo que el misterio de la palabra de Dios nos quiere decir en esta porción de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 12. Versículos del 1 al 17. Nos habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer esta porción de la Biblia que tiene por título La mujer y el dragón. Y nos dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra.
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amados hermanos, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ellos sean los que sigan en control de este momento de meditación en su palabra, y los que nos permitan que todo lo que salga de mis labios, que pongan un carbón encendido para que sea apegado a su sagrada y bendita palabra. Amado Dios que moras en los cielos, Abba Padre, amado Yeshua Mashiach, Mesías Salvador, amado Espíritu Santo de Dios, Espíritu de verdad, tú que nos guías, nos enseñas, nos redarguyes, nos consuelas e intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Sigue en control de mis pensamientos, de mi lengua, de mis labios, de mi boca, Señor. Que todo lo que se diga en este tiempo sea conforme a tu voluntad y en apego a tu sagrada y bendita palabra. Que sea de edificación, que sea de crecimiento y de madurez espiritual en cada uno de los oyentes. Abba Padre, sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Sigue limpiándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar como base de esta porción de la lectura de la palabra de Dios que tuvimos, versículos 9, 11, 12, parte del 12 y 17, para explicar nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy se llama el poder del testimonio. El poder del testimonio. Y nuestro texto clave, nuestro versículo base para esta enseñanza es el versículo 11. Versículo 9, 12 y 17 y los demás son el contexto de lo que vamos a analizar y aprender en este día. El versículo 11 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este capítulo 12, que se refiere a la mujer y el dragón, nos habla de una lucha espiritual, de la guerra espiritual que se ha dado siempre entre Dios
y nuestro adversario Satanás el diablo. Amados hermanos, amados oyentes, por lo tanto, nosotros nos encontramos en este mundo en un conflicto espiritual diariamente, porque nuestro adversario Satanás el diablo está tratando de destruir la creación de Dios, el propósito de Dios de traer a nuestras vidas salvación y vida eterna, de darnos esa oportunidad de poder estar en la eternidad con Él, de verlo cara a cara. Y si Él no puede destruirlo, cuando menos está tratando de desviarlo. Así, por eso nosotros cada día, en nuestro diario vivir, enfrentamos afanes de este mundo, enfrentamos tribulación, enfrentamos diferentes situaciones. Y nuestro adversario quiere desviarnos, quiere engañarnos, así como engañó a Eva allá en el Edén para llevarla a la desobediencia, y a través de esa desobediencia vino el pecado al hombre. Así nuestro adversario quiere hoy distraernos, engañarnos, llevarnos a diferentes situaciones para que nosotros nos alejemos de Dios, no estemos tomados de la mano de Dios, nos soltemos de su mano. Nos quiere llevar a desobediencia, nos quiere engañar para que cada uno de nosotros caigamos en desobediencia y en pecado para con nuestro Dios. Para que ya no le obedezcamos, ya no le honremos, ya no le busquemos, ya no le adoremos de las diferentes maneras en que conocemos y la palabra de Dios nos enseña en qué debemos nosotros darle la honra, la gloria, la adoración, la exaltación y nuestro servicio. Por lo tanto, es importante, como nos dice aquí en el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio de ellos. El versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11. Y ellos, ¿quiénes? Nuestros hermanos, a quien nuestro adversario acusaba día y noche. Y ellos, dice, le han vencido. ¿De qué manera le han vencido ellos, nuestros hermanos? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces, ahí se refiere esta parte de este versículo que podemos vencer a nuestro adversario, el diablo. ¿De qué manera? ¿Sí? Por medio de la sangre de nuestro Señor, de la sangre del Cordero, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también de la palabra del testimonio de cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importante, amados oyentes, que nosotros podamos dar testimonio de lo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo han hecho en nuestra vida. Están haciendo en nuestra vida, ¿sí? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a cada momento están trabajando en nosotros. Están trabajando en ese propósito de vida para cada uno de nosotros. Los que ya hemos creído y de los que están viniendo, ¿sí? Y de los que van a venir todavía a los pies de Jesús. Así que es importantísimo el testimonio de nosotros, porque aquí lo dice este versículo. Es una manera, ese testimonio de nosotros tiene poder, porque es una de las formas, de las maneras también que Dios usa para que podamos derrotar a nuestro adversario. Ese testimonio es bueno y es de acuerdo, como les decía en la introducción. Tenemos nosotros que ser lineales. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿qué es lo primero que debe haber en cada uno de nosotros? El primer y gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. El segundo gran mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué nos hablan estos dos grandes mandamientos? Del amor de Dios.
Y si primero del amor, que amemos a Dios para que el amor de Dios esté en nosotros, more en nosotros, se refleje en nosotros, ¿sí? También se disperse a nuestro alrededor, alcance, toque a las personas que están a nuestro alrededor, con nuestra conducta, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de hablar, con los anhelos del corazón y con nuestra conducta. Nosotros debemos de ser lineales como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. Por lo tanto, la palabra dice, tratad de alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Vivir como Él, hacer las cosas que Él hizo, hacer lo que Él hizo. Y nuestro Señor Jesucristo lo ratifica. Dice, y haréis las cosas que yo hice y aún mayores. Pero tiene que estar en nosotros primero, en todo nuestro ser y en nuestro corazón, tiene que estar el amor de Dios, para que así podamos nosotros dar y repartir de Él, para que las personas puedan ver y decir, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Ellos también puedan hablar y testificar, darse cuenta de las manifestaciones del amor de Dios, de esa transformación que el amor de Dios ha traído a nuestras vidas. Porque yo no sé tú, pero yo nací en el cristianismo, pero me dejé engañar por mi adversario y me fui al mundo. Tanto tiempo anduve en el mundo, ¿sí? Pero gracias a la misericordia, al amor eterno, a la compasión y a la gracia sobre gracia del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me rescató, me trajo de allá. Hubieron personas, mi madre, muchos hermanos, hombres y mujeres que oraron por mí y Dios me rescató. Me llevó a través de un accidente con mis hijas, ¿sí? Y eso me hizo volver al camino de Dios. Y desde entonces, aproximadamente entre 13 y 14 años, llevo ya de haberme alejado del mundo, sus deleites, ¿sí? Y sus delitos. Y ahora estoy aquí sirviendo a Dios, predicando su palabra. También allá en la iglesia, yo soy el que soy, del Santuario Jalpa de Méndez, Tabasco, segunda sección. Y también a donde Dios me lleve, a donde Él me guíe y me lleve, y lo que Él ponga en mis labios, eso es lo que siempre he predicado, he enseñado, tratando siempre de ser cristocéntrico, de hablar de Jesucristo, de su amor, de su muerte en la cruz del Calvario, de su misión, a lo que vino y también lo que nos ofrece. Remisión de pecado, salvación y vida eterna. Así que nosotros debemos de testificar qué es lo que Él ha hecho con nosotros, de dónde nos ha sacado. Hoy lo entiendo. Yo fui violento, tenía un carácter muy fuerte. Le he orado a Dios y me ha ido ayudando con ese carácter, haciendo que mengue. Era muy airado, muy enojón y buscaba problemas, situaciones. Mucha gente me conoció así. Ahora ya me ven de otra manera. Me ven de otra manera de conducirme, de otra manera de hacer las cosas. ¿Sí? Y se preguntan, y le preguntan a mi familia, le preguntan a mis conocidos. Bueno, pero si yo lo conocí, él era de esta manera, él hacía esto, él se comportaba así, él tomaba, gritaba, insultaba. Y yo, cuando di mi testimonio por primera vez, cuando me convertí, así dije y tomé esa palabra. Porque todos los que pregunten por cómo era yo antes van a decir, era, fue, hizo. Y todas esas palabras son pasado, se refieren al pasado. Ya mi presente no es así. Mi presente es diferente. Entonces, al que me pregunta le digo, tienes mucha razón. Así fui, pero eso es pasado. Mi presente, mi hoy es diferente. Hoy ya he venido a los pies de Cristo. Él me ha cambiado, me ha transformado, me ha hecho entender muchas cosas y ya soy diferente. Hago las cosas de una manera diferente. Y empiezo a hablar desde la palabra de Dios, cómo hizo las cosas en mí. La diferencia de cómo vivía yo antes, en aquellos tiempos cuando andaba en el mundo, cuando me dejaba engañar por nuestro adversario, Satanás el diablo, cuando él me hacía como una hoja seca, me llevaba de aquí, me llevaba para allá, cuando me hacía como una ola del mar, que la movía para acá y la llevaba para allá y yo no tenía control de mi vida. Él era el que manejaba mi vida, pero hoy en día él ya perdió ese control. Hoy en día el control de mi vida lo tiene Jesús, mi Señor y Salvador Jesucristo, Yeshua Mashiach, el Mesías Salvador.
El Mesías Salvador que fue enviado para salvarme a mí y para salvarte a ti, para salvar a todas las personas que estén dispuestas a recibirlo como su único y suficiente Salvador, a confesarlo y a predicar su evangelio, su palabra. Hoy es el día de la oportunidad. Si tú estás allí, no has tenido un arrepentimiento verdadero, es el momento para que abras tu corazón, para que le pidas perdón, para que, parado, sentado de rodillas, como Dios ponga en tu corazón, empieces a abrir tus labios, empieces a expresar y a sacar toda esa opresión que sientes en el corazón y la pongas en sus manos. La palabra dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús está a la puerta de tu corazón tocando. Lo único que tienes que hacer es quedarte quieto y poner atención. Y si sientes ese llamado, abre tu corazón, abre tus labios y empieza a decirle que tú estás creyendo, que tú lo aceptas como tu único y suficiente Salvador, que sabes que es el Hijo de Dios, que fue crucificado, resucitó de los muertos y Él te puede ofrecer hoy salvación y vida eterna. Que sabes que Él tiene poder para perdonar tus pecados y también para salvar tu alma. Es todo lo que tienes que decir. Haz esa pequeña oración, repítela allá donde estás y ten un verdadero arrepentimiento. Cambia tu forma de vida a un nuevo estilo de vida y verás que a partir de este momento sentirás libertad. Las cargas se van a ir, muchas situaciones van a retroceder. Todas esas circunstancias negativas adversas que tu adversario Satanás, el diablo, ha traído a tu vida, se van a ir. Porque la palabra dice que el Hijo del Hombre, que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y si tú estás bajo su cobertura, si tú hoy te tomas de su mano, Él va a destruir toda obra de Satanás que haya enviado a tu vida. Todo dardo de fuego va a ser enfriado por la sangre del Cordero de Dios, que es Jesús, Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Solamente tienes que creer y confiar y empezar a dar testimonio de todo lo que a partir de este momento empiece a suceder en tu vida, de ese cambio que el creer, que la fe, que el entregar tu vida a Jesús va a empezar a traer a tu vida. Ese testimonio es importante, ese testimonio debe ser infalible, porque tu testimonio va a tocar el corazón de otros, va a tocar el pensamiento, el alma, el sentir, los sentimientos de otras personas. Y tu testimonio va a ser que otras personas, así como tú lo hiciste ayer, hoy, o lo vas a hacer, vengan también a los pies de Cristo, que esas almas sean salvas. Eso es lo que tienes que hacer. No es tan difícil. Es sencillo, solamente tienes que creer y que aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Porque todos los días estamos en conflicto. Satanás no descansa y Satanás no se tienta el corazón. La palabra dice que está como león rugiente mirando, buscando a quien devorar. No descansa. Y acabamos de leer en la palabra, ¿sí? En el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ese resto de la descendencia de ella somos nosotros, cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todos los que hemos creído. Por eso Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar de entre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por los que Él tiene ya en su morral no se preocupa por ti y por mí. Por eso anda allí, ¿sí? Anda buscando meternos en conflictos, tenernos ocupados, distraernos, engañarnos, meter duda en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que nos olvidemos de Dios, para que no oremos, no leamos la palabra, no nos congreguemos, para que no busquemos de Dios. ¿Sí? Eso es lo que Él anda haciendo. En el versículo 9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
Eso es lo que anda haciendo nuestro adversario. Anda engañando al mundo entero. Ese es su trabajo. A eso se dedica. Eso es lo que hace. Trata de distraernos con diferentes cuestiones, diferentes situaciones. Una gran distracción que hubo últimamente y que acaba de pasar es la pandemia del COVID que empezó el 20 de marzo, bueno, que fue declarada suspensión de toda actividad, de toda labor, el 20 de marzo del 2018. Entonces, de esa manera, nuestro adversario trata de engañar ¿a quién? Al mundo entero. Esté en donde estés, en cualquier país del mundo que te encuentres, allí está él tratando de engañarte, tratando de distraerte, tratando que no prestes atención a la palabra de Dios, a la predicación de su evangelio, al llamado que Jesús está haciendo a tu corazón el día de hoy. Por eso les digo que estamos en un conflicto espiritual, en una guerra espiritual. Él no quiere permitir que pongamos atención al evangelio de Dios. Cuando se nos predica, cuando se nos enseña, se nos trata de guiarnos a un arrepentimiento a través del mensaje de la palabra de Dios. Él busca distraer, él busca engañar de cualquier manera, sea con enfermedades, sean con problemas, sea con situaciones difíciles, como tristezas, problemas con la familia, problemas con los vecinos, problemas en el trabajo, que te despiden, que no te pagaron completo, que no te pagan lo que debes ganar en tu trabajo, que si no te dieron completo el aguinaldo, que si las prestaciones, que no te las están dando. Con cualquier situación, nuestro adversario trata de distraernos y de engañarnos para que no prestemos atención a lo que es de Dios. Por eso podemos ver hoy en día que mucha gente está inmersa en los afanes de esta vida, en las cosas que el mundo está trayendo a su vida. Y vas y les predicas de Dios y no quieren nada. Ellos están afanados en las cosas del mundo, están preocupados en cómo resolver, tratando ellos mismos de resolver situaciones muy difíciles. Cosas que se resolverían fácilmente si pudieran ellos poner las cosas en las manos de Dios. Si ellos leyeran la palabra de Dios y encontraran que allí dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todo afán, toda tribulación, todo engaño, toda duda, todo miedo que el adversario, nuestro adversario, Satanás el diablo, ha traído y está trayendo a tu vida hasta este momento, tú lo puedes poner en las manos de Jesús y Él te va a llenar de su paz, porque Él es el príncipe de paz. Él va a tomar tus cargas y tu cansancio y te va a hacer descansar. Pero mientras tú más te afanes, mientras tú más te lo tomes a personal, mientras tú más quieras hacer las cosas con tus fuerzas, menos las vas a poder hacer. Más se van a complicar y más te vas a desesperar y más te vas a ir alejando de la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y va a llegar un momento en que te vas a desesperar porque no vas a saber qué hacer. Pero lo único que tienes que hacer es conservar la calma a través de pedirle a Jesús que te llene de su paz. Es poner las cosas en las manos de Dios. Es leer y entender, guardar esa palabra en tu corazón y en tu mente, de que cuando estés cargado y cansado, vengas a los pies de Jesús, las pongas en Él y Él te hará descansar. Es tan sencillo y tan simple. ¿Sí? Esos son principios bíblicos, esas son promesas de Dios para tu vida y para mi vida. Pero tenemos que leer la palabra, si no, no la podemos conocer. La palabra dice: y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad que te hace falta? ¿Estás viviendo afanado? ¿Estás viviendo en problemas, en situaciones? ¿No sabes qué hacer? ¿Estás cansado? ¿Estás menguado de tus fuerzas, de tu fe? Así te quiere tener tu adversario, Satanás el diablo. Enmarañado en todas esas cosas para que no puedas dedicar un pensamiento, un momento para pensar en Dios, para leer su palabra, para entenderla, para obedecerla y para ser hacedor de la palabra, para ponerla por obra. Por eso andas allá enfrascado en todos los afanes de la vida, queriendo resolverlo, pero estás alejándote de la dirección de Dios. La palabra dice que a los que creen en Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
hasta las cosas negativas. Todo lo que tu adversario trae a tu vida te puede ayudar a bien, siempre y cuando no quieras resolverlas tú. No te desgastes, que no mengue tu fe, sino que te mantengas firme y que de inmediato corras a los pies de Jesús a poner todo en sus manos. La palabra dice, pon en mí tu camino que yo haré. Clarito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer eso, poner nuestro camino en las manos de Dios para que Él haga. Dice que Él tiene pensamientos de paz, buenos y de paz para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué permitimos que nuestro adversario nos engañe y nos aleje, nos separe de las bendiciones, nos separe de esa búsqueda, de esa comunión con Dios? Cada día nosotros debemos de buscar más esa comunión íntima con Dios para contrarrestar, para resistir al diablo y que huya de nosotros. Pero ¿por qué estamos afanados? ¿Por qué seguimos permitiendo que nuestro adversario nos engañe y nos lleve a duda, a miedo, que nos paralice con todo esto? Precisamente porque no estamos buscando esa comunión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Estamos enfrascados en otras cosas. Y tú las conoces muy bien. ¿Cuáles son las cosas que te quitan el tiempo? Yo no tengo que decírtela. Tú sabes cómo estás viviendo, qué estás haciendo, en qué ocupas tu tiempo. Solamente tienes que reflexionar, solamente tienes que ver qué tiempo le estás dedicando al teléfono, a todas las cosas que te alejan de Dios y cuánto le estás dedicando a buscar esa comunión íntima con tu Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente tienes que sentarte un momento y reflexionar sobre tu vida. Tienes que volver a tu primer amor. Tienes que encontrar solución. Y la solución es Cristo Jesús. Jesús es tu mejor amigo. Así que diario vivimos en ese conflicto espiritual, en esa guerra espiritual. Pero la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos que entender eso y tenemos que entender que vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, este versículo 11 del capítulo 12 de Apocalipsis, su énfasis principal es el hecho de vencer. Porque en el 9, 10, 12, el 17 nos habla, en ese contexto nos habla de ese conflicto espiritual, de esa guerra espiritual en el que estamos inmersos cada segundo de nuestra vida. ¿Sí? Pero en el versículo 11, ¿sí? Hace énfasis este versículo, ¿en qué crees? En el hecho de vencer, de salir victoriosos de todo ese contexto, de toda esa guerra espiritual, de toda esa lucha espiritual, de todo ese conflicto espiritual. ¿Y de qué manera nos enseña el versículo 11 en que vamos a ser más que vencedores? Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Primer elemento para vencer, para ser más que vencedores. ¿Sí? Por medio de la sangre del Cordero. Quiere decir que la sangre de Cristo tiene poder. Porque por medio de ella podemos vencer a nuestro adversario, Satanás el diablo. Y lo dice claramente la palabra de Dios en este versículo. Primer elemento para que nosotros seamos vencedores. ¿Quieres ser vencedor? ¿Quieres que toda esa carga que tienes, que todo eso que está pasando en tu vida se vaya? Tienes que tener fe, tienes que orar, tienes que creer. Tienes tú también que seguir ese ejemplo de nuestros hermanos que vencieron al acusador y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Tómate de esa sangre del Cordero, declara la palabra, declárala en tu favor, en tu vida, en tu persona, declárala en tu familia, declárala en tu matrimonio, declárala en tu iglesia, en tu comunidad, declárala en tu alrededor, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida, declárala. Y vas a ver los cambios que van a haber en tu vida. Pero declárala con fe, no con simpleza. Declárala con fe.
Si hasta aquí has hecho todas las cosas de tu vida con simpleza, por simple repetición, tienes que cambiar. Tienes que hacerlo con fe, con todo el corazón, creyendo que sucederá. Recuerda que la fe, nos dice en Hebreos 12:1, ¿sí? 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De esa manera tienes que empezar a vivir, a conducirte y a declarar la palabra de ahora en adelante para que ella sea y te lleve a ser vencedor. Entonces, este contexto nos habla y nos hace ver el engaño que nuestro adversario, el diablo, como lo vemos en el versículo 9 que ya hemos leído, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Sí? Allí vemos dónde está el conflicto espiritual. ¿Sí? Nosotros nos encontramos siempre en medio de ese conflicto. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, quiere destruirnos. Porque somos creación de Dios. Ahora fuimos creación de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y por lo tanto Él no quiere dejarnos. ¿Por qué? Porque vamos a predicar el Evangelio, porque vamos a traer otras almas a los pies de Cristo con nuestro testimonio, que es una forma de predicar el Evangelio, de dónde nos sacó Él, cómo nos trajo, cómo nos cambió, cómo nos transformó, y al día de hoy que estamos a su servicio, porque ya hemos entendido que para eso fuimos creados, para servir a Dios. Por lo tanto, tu testimonio es importante. Es importante dar lo que se dé a conocer. En la pandemia pasada no respetó nada. De todas las esferas, de todas las edades. Ricos, pobres, multimillonarios, murieron. Pero gloria a Dios y seamos agradecidos. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos. Jesús le dijo a su Padre, Padre, si ha de pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía estando en la cruz. También en el libro de San Juan 17, que nos dice allí que Jesús ora por sus discípulos, en San Juan 17, Jesús ora por sus discípulos, nos dice en los versículos siguientes, nos dice San Juan 17, versículo 14, versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Este versículo, esta palabra, esta petición que Jesús hizo cuando oró por sus discípulos, y esa oración también nos alcanza a nosotros, porque hoy en día los que le servimos a Él somos sus discípulos, somos sus colaboradores. Entonces, nosotros logramos pasar esa pandemia porque Jesús le rogó a su Padre que no nos quitara del mundo, sino que nos guardase del mal. Y el Padre honró al Hijo. El Padre no nos quitó del mundo, sino nos libró y nos guardó del mal. Por eso todavía estamos viviendo hoy en día. Por eso todavía hoy seguimos aquí en este mundo. Y en agradecimiento a Él, a lo que Él hizo, a librarnos, a no quitarnos del mundo, sino librarnos del mal, es que nosotros, con agradecimiento y como dice la palabra, de gracia recibiste, da de gracia, recibimos vida y salud por esa oración de Jesús por nosotros que hizo al Padre. Debemos nosotros de tener un compromiso mayor y más grande con nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de comprometernos más para predicar el Evangelio, de comprometernos más para trabajar para el establecimiento del reino de los cielos en este mundo. Amado hermano, amado oyente, entonces, tú tienes un gran testimonio.
Tu palabra puede llegar y transformar la vida de otros, llevarlos a su rendición a Cristo Jesús, a que lo acepten como su Salvador. Por eso debemos nosotros de caminar de esa manera. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos vencer a nuestro adversario. ¿Y de qué manera? Así como nos dice el versículo 11, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, palabra de testimonio de cada uno de ellos. Así, palabra de testimonio de cada uno de nosotros, tuya y mía. Debemos de hablar. La palabra dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Entonces tenemos que empezar a dar nuestro testimonio. Cómo venimos a los pies de Cristo, qué éramos, cómo éramos, qué hacíamos. Y que ahora ya fuimos transformados, fuimos cambiados, fuimos renovados, fuimos restaurados, fuimos transformados. Y ahora somos discípulos de Jesús. Estamos al servicio de nuestro Dios en quien hemos creído. Y nos dice también la última parte, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sí? Tú sabes cómo murieron los apóstoles. Cada uno tuvo una muerte muy fuerte. Algunos fueron crucificados. Y algunos hasta en ese momento, como Pedro, fue crucificado y él pidió que no lo crucificaran así, de esta manera, parado, como crucificaron a Jesús, sino él pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque aún en ese momento, en el momento de morir por predicar el Evangelio, en el momento de morir por amor a Jesús, Pedro aún se seguía sintiendo insignificante y se seguía sintiendo manchado y pecador. Él decía que no podía morir como su Señor. Y aún así pidió que lo crucificaran para morir cabeza abajo. Era tanto su humildad, era tanta su amor a su Señor, su fe, su entrega, su compromiso, que él hasta en ese momento último de morir, de que lo mataran por predicar el Evangelio, hizo esa solicitud. Se sentía aún así que no podía besar o lavar los pies de Jesús. Tú y yo, ¿cuál es tu compromiso? ¿De qué manera? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer o a dar por tu Señor y Salvador Jesucristo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a buscar? Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, nos dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí Romanos también nos lleva a llevarnos ya al énfasis del versículo 11. Pero ellos le vencieron. Y aquí nos dice el 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién? El Cordero de Dios. La sangre del Cordero y por medio de él que nos amó. Apocalipsis 12:11 y Romanos 8:37 nos confirman que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, ¿por qué permites que tu adversario te siga engañando? Que te siga atormentando con los afanes y tribulaciones de esta vida que el mundo ha traído a ti. ¿Por qué? No podemos seguir permitiendo eso. Tenemos que confiar, tenemos que creer nosotros y tenemos nosotros que salir adelante tomados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 38 del capítulo 8 de Romanos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Promesas, palabras de bendición, palabras que nos confortan, palabras que nos dicen que Él está con nosotros si nosotros le buscamos, si nosotros creemos, si nosotros le confiamos en Él, si nosotros tenemos una esperanza viva en Jesús. Recuerda que cuando Él fue ascendido, se sentó a la diestra del Padre y le fue dada toda potestad sobre la que está en los cielos, aire, tierra, agua y debajo de las aguas. Toda potestad. Así que todo
se rinde a Él. Por eso, allá en los cielos, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos los que están en los cielos, ángeles, arcángeles, querubines, todos le adoran, todos le rinden adoración. Los 24 ancianos se quitan sus coronas de oro, las depositan en el suelo y se inclinan a adorarle. Humildad, humildad, ante todo. Así que, amado oyente, debemos nosotros de buscar vivir de esa manera, entender la palabra de Dios, que hay conflicto, sí, hay una guerra espiritual, sí, pero podemos salir venciendo. Y ahí en el capítulo 11 nos dice de qué manera: con la sangre del Cordero, también con nuestro testimonio y entregándonos completamente a Él, dependiendo totalmente de Él. No pensar si vamos a vivir o a morir. Pero además, si morimos, tenemos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él murió por nosotros. Nosotros también podemos tener la oportunidad de morir por otros, predicando el Evangelio. Si vas a morir por predicar el Evangelio, la palabra dice: y quien quiera ganar su vida la perderá, pero quien la pierda por mi causa la ganará. Así que, si perdemos nuestra vida por predicar el Evangelio, por traer más almas a los pies de Jesús, créeme que alcanzarás salvación y vida eterna. Pero si la pierdes por cualquier otro motivo, alejado de Dios, afanado en las cosas de esta vida, en las tribulaciones, entonces será diferente. Perderás tu vida. Hay que reflexionar, amados hermanos, ¿sí? Hay que reflexionar y hay que nosotros tratar de hacer las cosas no en nuestra fuerza, no con nuestros recursos, no con nuestro intelecto, sino la palabra de Dios dice: no es por la fuerza ni con la espada, sino por medio del Espíritu Santo de Dios. Abramos el corazón. Empecemos nosotros a vivir de esa manera. Empecemos a caminar de esa manera. Empecemos a usar nuestro testimonio también como otro elemento de poder para cambiar la vida de las personas. Muchas personas nos conocieron como éramos vecinos que hoy están enfermos, que quizás no se han entregado su vida a la palabra de Dios, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Quizás hoy te encuentres a un compañero de trabajo, de otro trabajo anterior, a un compañero de estudio, de primaria, secundaria, prepa, universidad. Años que no los ves. Y de pronto te ven y te dirán: ¡ay, cómo cambiaste! ¿Qué le hiciste? Allí está el momento para dar tu testimonio. Decirle: ¿te acuerdas cómo era yo? ¿Sí? ¿Cómo me comportaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo hablaba? Pues ahora Jesús me ha transformado, me ha cambiado. Yo lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Me arrepentí de mis pecados. Le pedí perdón. Él me perdonó. Tiró mis pecados al mar y ya no se acuerda de ellos. Y hoy le sirvo a Él. Hoy le sigo a Él. Porque para eso fui criado. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va? ¿No has creído en Jesús? ¿No le has aceptado como tu Salvador? Si quieres, ahorita podemos hacer la oración del pecador. Y ahí, ese es el momento de predicar el Evangelio. Es el momento de utilizar lo que Dios te ha dado. Estás capacitado para predicar el Evangelio. No es tan difícil. Así como tú recibiste de gracia, da de gracia. Y no es nada más cuando nos referimos a recibir de gracia y dar de gracia, no es nada más un plato de alimento, no es un pantalón, no es una camisa, no es bebida, ¿sí? No es una moneda, ¿sí? Es de todo lo que recibimos. Y estamos recibiendo perdón de pecado, salvación y vida eterna. Eso también tenemos que darlo, tenemos que compartirlo. Perdón de pecados y salvación y vida eterna para aquellos que todavía no han venido a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así, de esa manera, sencillamente, como lo hemos comentado en estos momentos, puedes hacer y puedes salvar un alma y traerla a los pies de Cristo a través de tu testimonio. Y vas a ver que en ese momento, cuando venga un alma a los pies de Cristo a través de tu testimonio va a ser un testimonio de poder. Por eso nuestro tema se llama el poder del testimonio. ¿Sí? Y te lo digo por experiencia. Vamos a saludar a nuestro auditorio que nos han enviado mensajes. Al siervo Juan Salvador Soto, que nos dice amén, y dice: Dios nos siga usando en el nombre de Jesús. Al pastor Moncho Alfaro: saludos, pastor
Norberto. Bendiciones, bendiciones también, amado Pastor Alfaro. Carmita Jiménez, gloria a Dios por su vida, pastor, le bendiga y lo siga usando grandemente en el nombre de Jesús. Bendiciones igual allá, Tajalpa de Méndez, Ciudad del Carmen. Pastor Agustín Guerrero, Rosas, Pastor Norberto, saludos y bendiciones. Amén. Bendigo la vida de todos los que nos han enviado mensajes. Dios los bendiga. También Dios siga usando sus vidas. Bendigo su familia, sus ministerios, sus trabajos, todas las áreas de su vida en el nombre de Jesús. Y que sigamos adelante predicando el evangelio de nuestro buen Dios. Como cristianos, a veces no nos damos cuenta de la importancia y el poder que tiene el testimonio de cada uno de nosotros. Pero es un arma poderosa contra el enemigo, porque si la sabemos usar de la manera correcta, podemos ganar muchas almas para Cristo. Esa es la importancia del testimonio. Si no lo cuentas, no hay poder. Si te callas, no hay nada. En el libro de Marcos 5:19 nos dice, pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuéntale a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. ¿Ven? Ahí también hay otro versículo base para que nosotros nos decidamos a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Tenemos que ir, platicar, decirlo, porque así le dijo Jesús al que liberó. Vuelve a tu casa y cuéntale a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. Marcos 5:20. El hombre se fue y en todos los pueblos de la región de Decápolis contaba lo que Jesús había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrada y quedaba impactada por el testimonio de ese joven endemoniado gadareno que había sido liberado por Jesús. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Dar testimonio de lo que Dios, de que Jesús, el Espíritu Santo de Dios, ha hecho en tu vida y en mi vida. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedirnos. ¿Por qué testificar? Primero, para vencer a nuestro adversario el diablo. Y segundo, que cuando nosotros testificamos, cuando tú testifiques de lo que Dios hizo en tu vida, ese mismo poder desciende a los que te escuchan. Así que, amado auditorio, hermanos oyentes, debemos de empezar, ir y contar lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, para que así Dios siga haciendo su obra en cada una de las personas que nos escuchan. Me despido de ustedes y bendigo esta palabra de enseñanza en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, que esta palabra quede sembrada en su mente, en su corazón, y que cuando estén en su lecho, dispuestos a descansar, puedan meditar a ella. Y lo más importante, que seamos hacedores de la palabra, que pongamos esta palabra por obra. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre de Jesús. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.